cuando hacemos colectomía, como tengo un paciente que... ¿Ahora? Cuando hay... Como que el colon no se puede soltar. Colectomía. Profe, y aquí se ocupa, esta se hace ya el estómago, que no habló, que se me va a encontrar súper complicado igual andar con un protocolo. Lo que pasa es que eso se podría pensar en hacer en el caso de que yo tuviese un daño muy grande en el intestino que me impide hacer una reparación. Entonces, si en ese momento me está impidiendo hacer una reparación, tengo que hacer una cirugía de control de daño. ¿Y a qué se refiere cirugía de control de daño? Que es tratar de llevar a mi paciente a su estado fisiológico más óptimo. ¿Ya? Entonces, si yo no puedo reparar en ese momento el colon de ese paciente porque hacia el recto tengo muy inflamado el tejido y eso me va a significar que va a ser un fracaso quirúrgico, sí o sí voy a tener que derivar ese colon para que el paciente pueda defecar. Entonces, claro, se podría intentar hacer. No es una cirugía evidentemente permanente, ¿ya? Es hasta que el recto esté en condiciones de volver a ser conectado. Pero por ejemplo en los humanos sí ocurre que no se vuelven a conectar. Sí, porque hay humanos que no se vuelven a conectar nunca. No, nunca más. No. Pero por ejemplo en perros si yo tengo como, no sé, una neoplasia y no lo puedo volver a conectar porque no sé, tengo que hacer el primer tratamiento y después ya el cáncer como que no se va, se mantiene, ya. Es que en ese caso también podría estar indicado la colectomía permanente. Yo nunca la he visto, nunca la he hecho, y la literatura dice que tiene muchos problemas porque nuestros pacientes son peludos, entonces estar con esa bolsa colectora es bien difícil. Ya ahora yo creo que en la actualidad sí podría ser mucho más factible porque actualmente los tutores están mucho más comprometidos que antes. Entonces yo creo que a lo mejor si hay un tutor muy comprometido, sí se podría hacer perfectamente. Pero si saco un trozo del colon solamente, pues también se hace sacar un trozo del colon y unir colon con colon y saco solamente la parte dañada. Sí, pues, pero estamos hablando por ejemplo del recto. Sí. Si el recto está dañado, ahí es donde se hacen las colectomías. Ya, si no... Y en el caso de la uretra en el gato, que también había un tema ahí con la orina, que queda como cuando se hace la Feminización, sí, feminización. la feminización. ¿Ya? Sí, pues. Entonces ahí como, porque decía que también había como quedan como con problemas de irritación por el tema de la orina. ¿Cómo se hace eso? No es terrible, no se puede. También, de nuevo, o sea, si uno tiene una buena técnica quirúrgica, es un paciente que puede andar muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hacer una uretrostomía? En un gato. ¿Cuándo vamos a hacer uretrostomía en un gato? Cuando está dañada la uretra. Cuando tengo daño en la uretra. Pero algo como irreparable. Claro, algo completamente irreparable. O sea, un paciente que tiene una cronicidad de... Que se obstruye permanentemente. Porque forma cálculo, es formador de cálculo, porque ha tenido muchas sondajes a lo largo de su vida y se le estenosó la uretra. Entonces, esos son pacientes que son candidatos para una uretrostomía, ¿ya? Pero la uretrostomía no es llegar y hacerla, porque yo siempre les dije, o sea, tenemos que hacer una buena técnica quirúrgica. Y en los gatos la clave es cortar los músculos isquiocavernosos. Y yo les decía, tenemos que liberar el pene de los músculos, porque si yo no libero el pene de los músculos y yo hago esta uretrostomía, estos músculos van a empezar a llevar la uretra a su posición natural y se va a volver a estenosar.
Entonces la clave para que las uretrostomías funcionen siempre es sacar los músculos, ¿ya? Y además de sacar los músculos, nosotros tenemos que suturar la uretra directamente hacia la piel. Porque si nosotros nos ponemos a suturar la uretra con músculo subcutáneo, que no sé qué, que la cuestión se nos va a volver de nuevo todo esto a estenosar. Entonces, el éxito quirúrgico depende de esos puntos, ¿ya? De saber que hay estructuras que hay que sacar definitivamente. Y se hacen en macho, como que la hembra lo pasa. No es que no pase, pero es que en hembra es más difícil el abordaje, o sea, no se podría hacer una uretrostomía. En una hembra se podría hacer una derivación ureteral, que es que, por ejemplo, podríamos hacer una uretrostomía prepúbica, que es que nosotros llevamos desde la vejiga, desde la uretra, desde el abdomen, la podemos sacar hacia afuera. Ya, pero igual eso es complicado porque igual el estómago se va cerrando. Ya. Como mantenerlo ahí es difícil. Sí. Pero y ahí decía que tenían como problemas con la orina porque se irrita la piel. Claro, el problema es que esa piel de ahí se irrita, pero lo que yo les decía, o sea, yo en lo general mis uretrostomías antes no las dejaba así, esta no es una foto mía, antes yo le dejaba la uretra ahí abierta, pero después aprendí con el tiempo que tengo que dejarles una uretra larga hacia abajo, porque los pacientes hacen pipí y después la orina va cayendo directamente por acá. Y eso no irrita menos. Ah, ya. ¿Por qué? Porque ¿Como esto es canal? uretra. Hace un canal. Esto es uretra. Entonces, cuando quedan residuos de pipí, el pipí va directamente por la uretra. Y la uretra tiene la capacidad de soportar ese Sí, contenido ácido. Sí. Esa comprensión. Antes yo lo hacía solamente, le dejaba así como un hoyo. De ahí ya después como que no tienen más problemas, no hay que volver a sondear, nada de eso. Si uno lo hace bien, no. El único problema es que son pacientes que quedan más expuestas a la uretra, la mucosa uretral, y quedan más directas hacia la vejiga, entonces pueden tener más predisposición a tener infecciones urinarias. Que se contamine, claro. Sí. ¿Solo por bacterias o puede ser por alguna otra cosa? ¿Bacterias? No conozco otro tipo de infección urinaria. ¿Y hongos? Micótica, sí. Con hongos no sé. No lo sé. O sé sea, si el no hongo se ven sea casi. capaz de crecer en ese ambiente. Estoy pensando que puedo preguntar eso. Yo no tengo. Profe, de trauma, así como que podrían preguntar. Que todavía no llego a trauma, pero Trauma. por favor. De trauma no nos habla. Era módulo 1 y módulo 2. Los fijadores 1A, 1B, el 2, el 3. Trauma. Bueno, aquí lo más importante es que acuérdense que teníamos partes que es la epífisis, metáfisis, diáfisis y después epífisis distal. Los tipos de fractura, que dependiendo de la zona donde se iba a fracturar, diafisiaria, metafisiaria o epifisiaria, el tipo que podía ser aquí transversa, oblicua, en espiral, con minuta reducible o con minuta no reducible que eran múltiples. El tipo de fuerza que hace
paciente. Y bueno, el examen físico. Los mecanismos de reparación, acuérdense que inicialmente es un hematoma de inflamación, después el callo. Y es importante saber esto porque sabemos qué es lo que vamos a hacer. Porque si ya ha pasado más de 2 semanas, ya tengo un callo en formación, entonces eso va a ser una fractura que voy a tener que refracturar para poder reparar. Entonces inicialmente uno no debe esperar más de 10 días para reparar una fractura. Pero acuérdense que tampoco vamos a operarlo al tiro. Teníamos factores que influyen en la reparación, como son los factores biológicos y los factores locales. ¿Qué complicaciones en la cicatrización? Y vamos a tener la mala unión, ¿ya? Que es una falta de, como que está mal posicionado el hueso, que si bien afecta, o sea, cicatriza, está mal afrontado. La mala unión afecta la funcionalidad de mi paciente. Y la no unión que teníamos de 2 tipos, que era la hipertrófica, que hacía mucho callo óseo, pero sin una estructura ósea firme adentro. Como por fuera. Por fuera, totalmente. Y la atrófica, que es que realmente no genera callo óseo. Ahí, esa. Aquí esa está atrófica. ¿Y ahí qué se hace en la atrófica? En las atróficas, Pero ahí a lo mejor hay una neoplasia. ¿Se amputa? depende. Porque hay que ver por qué no hay unión de esto, ¿ya? Puede ser, acuérdense, por factores metabólicos, factores nutricionales, factores también de mala elección del elemento de fijación, factores que también pueden ser bacterianos, porque entró una bacteria, hizo que se contaminara, entonces dependiendo de todo eso, es lo que se va a hacer. Si, por ejemplo, acuérdense que hablábamos del calcio. Sí, tenía mucho, si se les daba mucho suplemento de calcio, la paratormona no se generaba, entonces no derivaba el calcio donde tenía que ir a la remodelación. Entonces, todo tenemos que verlo, ¿ya? Se podría, por ejemplo, aquí intentar reparar, poner una placa desde acá hasta acá, ¿ya? Pero igual el hueso está como débil. Sí, está débil, pero hay que ver por qué está débil, ¿ya? Y hay que ver por qué no está reparando, porque, por ejemplo, si es un factor nutricional, nosotros podemos poner la placa y mejorar la nutrición. Ya. Si es un factor hormonal, por ejemplo, que está con hipotiroidismo, nosotros podemos mejorar el hipotiroidismo y esto va a reparar. Ahora, si es una neoplasia, evidentemente vamos a tener que amputarlo, porque eso no va a mejorar. Si es bacteriano, tenemos que, acuérdense que les hablé de las pervitas, que se introducen directamente antibióticos ahí. Porque no llegaba antes la Pero si es bacteriano y ya hay lisis ósea, eso tampoco... Igual se puede recuperar. Sí. Matando la bacteria podemos tener regeneración. Regeneración. Bueno, que súper lento. Pero a veces la gente prefiere no sacarles la pata que... Y dejarlo ir. Con esa cosa podría. Y uno les saca las patas y quedan felices los animales. Como que les reviven. Como que el otro día le mostramos el video de la que corría así. ¿Qué más hablamos? A ver. Hablamos de los clavos intramedulares, hablamos por ese de los cerclajes, que los cerclajes por sí solos nunca nos van a ayudar a la reparación del hueso, siempre tienen que utilizarse en técnica combinada. Los tipos de fijadores externos. Ah, el otro día vimos esos tornillos que nos decían que tenían hilo y que encajaban con el... ¿Con la placa? Se me olvidó. ¿Con la placa? En el práctico. ¿Con la placa? Bloqueada. Sí, lo vi. El bloqueo, sí. Tornillo bloqueado, placa Sí, bloqueada. sí. Ahí, exacto. Fijan que el cerclaje está acompañado siempre de otra técnica.
Esa era bilateral, uniplana. Porque no pasaba que tengo eso de un control. Ay, Con la flechita también, profe, con el teclado. Sí, con la flechita del teclado. Ah, pero que tiene foto. Ese tiene plano. ya. Este es unilateral, uniplanar, porque está en un plano. Ok. Bilateral. Esta es Bilateral, uniplana. Bilateral uniplano. sí. Ese está con gomina. Bilateral. Está conmigo. Ya a ver si no se lo voy a preguntar. Si no, ni yo me lo sé. Ah, menos mal. Así que les dije que esa cuestión a mí me complica. Lo que nos dijo que cuando nos pasó la clase, hay una clase que nos dijo que la hernia del hiato no, esto no lo voy a preguntar, pero después a la otra clase sí nos pasó hernia del hiato. Ah, sí, usted dijo, profe, que me iba a preguntar. Sí. Ya, déjame ver en la idea. Pero eso no va a preguntar. Sí, yo creo que sí. Sí, porque la otra clase, primero yo lo tenía marcado, profe, dijo que no iba a entrar, y a la otra clase, sí, va a entrar. Ah. De eso de placas no va a preguntar, ¿verdad? Dijo que no. Eso es difícil. Pero... Ah, difícil. Lo que nos mostró. Y ya sé. Aparte que nos dijo harto que no le gusta, usted no hacía ortopedia y no le gusta. Dice, oh, ¿Dónde está lo de la hernia del hiato? En tórax.